Un placer tener entre nuestras manos La mujer del reloj, que es la joyita, el primer libro, la primera novela, pero no la última, esperemos, de Álvaro Arbina. Álvaro, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, un vitoriano aquí en Baracaldo, Álvaro, además me comentaba con ritmo frenético, que creo que estás, bueno, La mujer del reloj está... El reloj va corriendo muy rápido porque tienes muchas entrevistas, Álvaro. Esto es un reflejo del éxito que está teniendo esta primera novela, ¿no? Tu primera novela. Sí, la verdad es que para mí está siendo algo sorprendente, algo todo muy novedoso, porque es mi primera novela y estoy descubriendo cómo es esto pues sobre la marcha, ¿no? A un ritmo frenético, y la verdad es que bueno, parece que de momento está gustando. Ayer me comunicaron que va por la 4ª edición. Y bueno, pues sí, creo que de momento va bien. A ver qué tal el boca a boca y bueno, qué tal van funcionando todas esas cosas. Bueno, Álvaro, hay que decir que ya antes, corrígeme si me equivoco, Álvaro, antes de que se publicara el libro ya era un éxito. Cuéntanos un poquito, porque antes de que Ediciones B publicar el libro ya estaba dando mucho de qué hablar, ¿no? La mujer del reloj. Sí, porque bueno, se hizo una edición de pruebas que al final pues fue a llegar a blogueros, a críticos, a escritores, y la verdad es que el feedback, ¿no? La crítica está siendo muy buena y muy sorprendente, y eso pues ha hecho que salga con fuerza, ¿no? Al mercado. Y ahora es cuando el lector tiene la palabra, ¿no? Y a ver realmente qué es el que tiene que decidir. Pero desde luego parece ser que está gustando. Bueno, Álvaro, para la gente que está viendo el programa y que es evidente que Álvaro es, aunque sobradamente preparado, pero es muy joven, todavía puede decir la edad, no como una servidora. Te llevo unos cuantos años, 25 años, Álvaro, cuando escribiste la novela 24. Y una de las muchas cosas, de las buenas críticas, ahora nos metemos de lleno en la novela, pero un poquito hablando también de ti, claro. Álvaro, es que dice, bueno, a pesar de su juventud, 24, 25 ahora que tienes, maneja también el lenguaje, el estilo, o sea, parece, y esto lo voy a decir tal cual, que has conseguido escribir una novela que parece escrita por manos más experimentadas en el arte de contar. Ojo, o sea, es un piropo, se le llaman joven, pero realmente experimentado, que no viejo, experimentado en el arte de contar. Álvaro, sorprende, me imagino que muchas entrevistas te han comentado, ¿no? Que sorprende la juventud que tienes, pero lo profesional, la documentación, que ahora hablamos de ella, y lo bien que has hecho esta novela, que para lo joven que eres... Sí. Eso sorprende a muchos, ¿no? Sí, realmente el factor de mi edad es algo que está en un segundo plano, ¿no? Realmente lo importante es que la novela funcione, que la novela tenga que tenga esas cualidades, ¿no? Y luego pues lo otro es pues un factor que viene después, ¿no? Y al final yo creo que lo que he hecho ha sido intentar hacerlo lo mejor posible, intentar emular esa pasión que siento por la literatura, ¿no? Que siempre he sentido por la escritura, pues al final la he intentado transmitir en un trabajo mío, y mi objetivo al final es eso que he sentido yo siempre con la lectura, que ha sido tan intenso, ¿no? Pues intentar transmitirlo, ¿no? Intentar llevarlo a otras personas, ¿no? Hacerles sentir lo que yo siento leyendo. Una novela, como ven aquí, una novela, histórica, pero no una novela histórica al uso. Es diferente, porque es un thriller también, sí. ¿No? O sea, una novela histórica, o sea, historia, se sitúa en la Guerra de Independencia, 1808-13, eso es. ¿no? La Guerra de Independencia, está Napoleón por ahí, ahora hablaremos de los personajes, pero con tono de thriller, novela también que engancha con el tono un poquito, ¿no? Policíaca, de aventuras. Eso es, sí. Cuéntanos cómo has conseguido hacer que todo esto funcione, porque no es fácil, ¿no, Álvaro? No, desde luego, yo al principio cuando lo empecé, desde luego, pues igual es dado por mi edad, ¿no? Era un poco iluso, iba con un poco de inocencia, no era consciente de la dificultad que trae consigo el hilar tantos géneros, ¿no? Al final fue fruto iban surgiendo ideas, y esas ideas pues contenían diferentes géneros, y el caso fue cómo hilar esa trama de thriller, trama de aventuras, ¿no? Novela de aventuras, novela histórica, novela policíaca, porque al final comienza con un asesinato y termina con el desenlace, ¿no? Del asesinato. Y con misterios y con secretos de familias y demás. Claro, tiene un componente de intriga, de suspense muy importante, que además es yo creo que es uno de los temas que más está generando de controversia, ¿no? En las redes y en las críticas hablan mucho de ese componente de intriga, ¿no? Ese final que parece que está gustando mucho, que está sorprendiendo, ¿no? Que al final yo lo que he querido era algo muy importante para mí, ¿no? Cómo hilar todos, cómo construir ese puzzle, ¿no? de esas tramas
trama principal con subtramas diferentes, personajes, y que tiene un final, ¿no?, que para mí era muy importante, ¿no?, ese momento de que tras la última página, ¿no?, que se genere un momento de suspense, ¿no?, de silencio, en el que sientes que has aprendido algo, ¿no?, de que esos personajes y ese mundo en los que te has visto metido, ¿no?, durante el tiempo que ha durado la lectura, pues de alguna manera se resisten a desprenderse de ti, ¿no?, y te acompañan durante un tiempo después de haber terminado, ¿no? Sentirte afectado sentimentalmente de alguna manera, ¿no?, que era lo que yo quería transmitir. Sí, porque reúne esos requisitos básicos para enganchar, para ser una buena novela, que es, bueno, estar bien escrita, una prosa cuidada, una prosa elegante, que esto por eso decíamos lo de que sorprende a muchos, pero bueno, se puede ser un buen profesional también con 25 años, por supuesto, faltaría más. Es una novela bien escrita, bueno, pues que nos entretiene, entretenida y que enseña algo. Sí, sí, desde luego, a ver, al final yo creo que lo interesante de esto es no solo sentirte atrapado, ¿no?, sumergirte en ese mundo, sino también intentar aprender sobre una época que realmente es muy relevante para lo poco que se ha tratado en la literatura, ¿no?, en comparación con otras épocas, y que, digamos, fue un punto de inflexión, surgieron por primera vez unos pensamientos, unas ideologías que han marcado el devenir de nuestra sociedad, y fue a raíz de eso, ¿no? Toda la sociedad, toda un poco la evolución de nuestra sociedad ha venido un poco encaminada por lo que entonces sucedió. Y desde luego creo que después de terminar la novela uno adquiere una perspectiva diferente, o eso me gustaría, ¿no?, que pasara, de todo lo que nos rodea hoy en día, ¿no? Al final creo que he intentado establecer ciertos actual que desde luego se dieron entonces, sí. Álvaro, vamos a hablar un poquito de los personajes, si te parece, la mujer del reloj, porque hemos hablado un poquito de, bueno, pues el momento histórico, ese 1800, 1808, 1813, esa gran independencia, pero los personajes, porque hay algunos principales, ¿no? Es la búsqueda también, además, de, bueno, pues de esos orígenes, de esas raíces, ¿no? Sí, sí. El protagonista busca un poquito cumplir los sueños de su padre. De su padre, sí. Pero hay hay más personajes, ¿no? Sí, desde luego, al final es una cosa que viene detrás de otra, ¿no? Cuando tú intentas hilar tantos géneros, requiere una extensión, ¿no? Si fuera un thriller contemporáneo, bueno, pues puede ser un ritmo más trepidante, pero cuando tú quieres crear esa ambientación, ¿no?, y quieres sumergir al lector en esa época, requiere una extensión de generar espacios, generar ambientes, escenarios, y eso trae consigo personajes, ¿no? Los personajes tienes que dar vida a esos lugares, y al final pues es cúmulo de, o sea, hay un cúmulo de personajes pues que van apareciendo a lo largo de ese viaje emocionante que es por la Guerra de la Independencia, y al final tú descubres lugares pero descubres personas, ¿no? Conoces a personas como en la vida real, y al final es una de las cosas bonitas de la literatura, ¿no? Conocer a personas. Bueno, una de esas personas, uno de los protagonistas es Julián de Aldecoa. Sí. ¿No? Que es un jovencito de 16 años. 16 años al principio de la novela y 22 al final de la novela, que, bueno, en cierto modo es una novela de iniciación, ¿no? En el sentido de que acompañas un poco ese proceso de madurez a un personaje, ¿no? Que en aquella época la madurez era muy diferente a hoy en día, ¿no? Hay que verlo desde... Con 16 años era como con 40 ahora, claro, ¿no? hay que verlo, sí, hay que verlo desde un punto de vista, intentar entenderlo como fue. Y sí, bueno, es un personaje que al final, pues tras el asesinato de su padre en extrañas circunstancias, tiene que emprender un viaje, ¿no? Y descubrir, bueno, qué había detrás de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al final es nuestra, digamos que él es un puente entre hoy en día y en aquella época, es nuestra mirada directa de lo que fue entonces, ¿no? Sí, sí, sí. En estas páginas, estas 696, si no me equivoco. Teniendo en cuenta la nota del autor, que también es extensa. Bueno, pero sí, sí, lo que... Con todas estas páginas se cuenta esta historia, estas aventuras, porque lo importante es el contenido, no la extensión. Hay mucha gente que dirá, bueno, pero sí, era necesario, ¿no, Álvaro? Esta extensión, y teniendo en cuenta que creo que mientras estabas escribiendo el libro, también estabas terminando la carrera. Sí. ¿Te daba tiempo a todo? ¿No dormías, no comías? No, sí. Pero hay que decir que Álvaro está muy delgadito, ¿eh? La que le engorda, Álvaro es muy, muy delgadito. ¿Te daba tiempo, no sé, a dormir, a comer algo? Porque terminando carrera de arquitectura y terminando la novela. Sí, bueno, al final no sé, es una cuestión también de saber gestionar, ¿no?, el tiempo, de saber dar prioridad a, bueno, al final intentar compaginar esas dos cosas. En cierto modo, la mejor manera de explicarlo es decir cómo era mi día a día. Yo estudiaba por rato durante el día, me iba a correr antes al atardecer para respirar de pensamientos, cenaba y luego, para misterio de mis compañeros de piso, pues me encerraba en la habitación a escribir.
Pero bueno, al final nunca hay que olvidar que hay que dar un equilibrio a tu vida y nunca hay que dejar de lado pues, realmente los pilares de tu vida, ¿no? Las cosas realmente importantes. Y esto, pues bueno, creo que lo he sabido gestionar en ese sentido. Bueno, la idea del libro ya surgió hace unos cuantos años, tu adolescencia, ¿es verdad? Sí. Que ya desde hace unos cuantos años tenías la idea de esta primera novela, ¿cómo surge un poquito y el situarlo en esta época? ¿Se relaciona también con Vitoria, donde vives? Cuéntanos. Bueno, a ver, primero, sí, la idea, digamos que estos personajes surgieron en mi adolescencia, lo que pasa es que bueno, se quedaron aparcados cuando comencé a estudiar arquitectura y lo rescaté tras una desinteresada, inocente conversación una tarde de verano tomando un café, que pues hablando de todo esto, ¿no? De esos personajes o de esos escritos que tenía olvidados en un cajón, pues se encendió la chispa y la verdad es que empecé sin ningún tipo de pretensión, pero sin quererlo pues me vi atrapado por la historia, ¿no? Me vi documentándome cada vez con más asiduidad, me vi levantándome incluso en mitad de la noche a apuntar ideas en la libreta. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Eso de cómo de un momento de una conversación tan en mitad de una escena cotidiana, ¿no? De tu día a día, de algo tan pequeño puede surgir algo tan grande, ¿no? Que de alguna manera condiciona tu vida durante 2 años de una manera abrumadora, ¿no? Estamos hablando de escribir una novela que requiere, tienes que vivir día a día con los personajes. Y es bonito, ¿no? Esa idea de cómo surgen esas cosas, ¿no? Puntos de inflexión que se esconden en los momentos más cotidianos de tu día a día, ¿no? Y bueno, y Vitoria, pues empieza en Vitoria y termina en Vitoria la novela, y es un poco un homenaje a mi ciudad, pero en cierto modo al final sí que es verdad que fue una época que afectó muchísimo a nuestros antepasados y sucedió aquí, ¿no? En nuestra tierra, en estos lugares que pisamos, ¿no? Y yo creo que es algo bonito, ¿no? Intentar hablar de lo que entonces sucedió, sobre todo cuando es desconocido, ¿no? Para la gente. Plantamos cara a Napoleón, es más, o sea, sí. Así. Sí, bueno, plantamos cara, sí, fue, digamos, le llamaban la úlcera, ¿no? Lo que pasó aquí, ¿no? Fue el principio del fin de uno de los emperadores, ¿no? más conocidos, ¿no? De un personaje histórico muy importante. Sí, y bueno, fue una guerra de naciones al final, ¿eh? Como la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Aquí participaron, pues todas las potencias de la época. Álvaro, ¿cómo ha sido el trabajo de documentación? Que me imagino que también habrá sido, bueno, sí, interesante, pero en muchas ocasiones arduo también, ¿no? Esa documentación, ¿cómo ha sido el buscar esas fuentes, el estar trabajando para que, bueno, la novela pues sea una novela también histórica, que también refleja un poquito lo que sucedió en esa época? Sí, bueno, al final sí que es verdad que tú lees libros históricos, ¿no? Que te proporcionan de alguna manera una perspectiva general de lo que sucedió, entiendes la época, pero luego tienes que recurrir a fuentes concretas, y yo recurrí a fuentes de la época, porque al final una novela habla está a pie de calle, habla sobre los personajes y tú tienes que hacer sentir también al lector... sentimiento, porque si nos perdemos en hechos históricos, la gente al final... La gente no, y mi novela no es sobre hechos históricos, eso es algo que está ahí, que ambienta y que te enseña en cierto modo, pero realmente yo hablo sobre personajes, hablo sobre personas, genero complicidades con esas personas de entonces, ¿no? Y entender lo que les pasó y vivir con ellos, sumergirte en ese mundo, ¿no? Empezar a vivir en otro mundo, ¿no? Mientras lees. Eso era realmente lo más importante. Y bueno, y luego al final pues también tuve que leer mucha literatura para poder entender cómo era, bueno, a recurrir a diferentes fuentes, ¿no? Con todos esos cuadernos de apuntes y esas cosas. Claro, al final eso es digno de sacar una fotografía, es muy cinematográfico eso, ese ver. Mira, pues me gusta que me saques este tema. Mira, ahora así ha surgido por casualidad, que esto no está preparado, ya lo sabes, que te he dicho, lo que vaya surgiendo, hablando de cine y demás. Esto huele a película. ¿No hay algún proyecto? ¿Te gustaría de aquí a un tiempo? Porque bueno, todo esto todavía estamos disfrutando. Claro, La mujer acaba del de reloj, salir, lleva 2 semanas en el mercado. pero podría salir una peli de aquí. Bueno, sí que es verdad que me han hablado mucho de las cualidades que tiene para ser llevado al cine o una serie televisiva, porque bueno, tiene una estructura que se adapta muy bien a ese tipo de medio. Pero bueno, al final esto es muy complicado y muchas novelas son propicias, ¿no? Para salir pero bueno, sí, desde luego me gustaría, ¿no? Yo ya me imagino los personajes, quién podría interpretarlos, ¿no? Ay, sí, ¿quién? Venga, bueno, mójate, Álvaro, mójate. No sé decirte un nombre en concreto ahora, pero sí que, bueno, al final esos son sueños de un escritor, ¿no?
Bueno, hay que decir que nosotros dimos suerte a Varey, la cantante que va a representar al Estado español en Eurovisión, y nosotros votamos por Álvaro también para que saquen la peli, ¿eh? Así que damos suerte, Álvaro, que lo sepas, que Varey le deseamos suerte, ya ves que va a Eurovisión, pues lo mismo. Álvaro, te tienes que marchar, a mí me da mucha penita, yo te agarraría aquí, te secuestraría durante horas y horas y horas, pero la promoción del libro te reclama. Por cierto, La mujer del reloj, el título del libro, ¿a qué se debe? Bueno, no puedo hablar mucho de eso, tiene que ver con esa intriga y esa pregunta, ¿no?, de novela de ilusionista, ¿no?, que se genera al principio y te acompaña durante toda la novela y que no descubres hasta el final. Bueno, Álvaro, ilusión, me ha hecho que vengas al programa. También. Espero que vengas en más ocasiones. Si no es con un libro, sino cualquier excusa nos montaremos para que vengas de nuevo, que Vitoria de aquí de Baracaldo está a tiro piedra. Muchísima suerte y sobre todo, Soriona, que enhorabuena. Es que ricasco. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Rápidamente seguimos con más temas esta tarde miércoles aquí en Ojo Tu Vizcaya. No se muevan.